Hola amigos, no cabe duda que el fenómeno ovni es mucho más profundo, siniestro y bizarro de lo que a simple vista parece. Bueno, los que han estado en el tema pues saben lo bizarro que puede llegar a ser y lo extraño que es este fenómeno, pero este libro ilustra la cuestión perturbadora que realmente abunda a través de la historia y bueno, ustedes se van a dar cuenta de lo que hablo. El libro se titula Círculo de Engaño, Misterio del Fenómeno Extraterrestre y OVNI. Vamos a leer este excelente libro. Dice: hay un fenómeno que ha conmocionado y desconcertado a los investigadores policiales, veterinarios, granjeros y ganaderos de todo el mundo. Es la disección inexplicada de animales y la eliminación precisa de partes del cuerpo por agentes desconocidos. El reino de las naves aéreas no identificadas, pero obviamente controladas de forma inteligente, se ha relacionado continuamente con el descubrimiento de tales animales, especialmente en los Estados Unidos desde finales de la década de 1960. A las víctimas se le extirpan los órganos con precisión clínica, lo que indica que los procedimientos médicos, similares a la cirugía con láser, se realizan en los animales, a menudo en lugares extremadamente remotos. Que aquí quiero agregar algo, amigos. Subí en Patreon hace tiempo, bueno, no hace mucho, hace poco, un artículo titulado El misterio del embalse Billings en Brasil. Era una persona, aquí se está hablando de animales, pero ese caso específico fue famoso en Brasil, de una persona que se le extirparon esas partes del cuerpo con una precisión quirúrgica en un lugar tan remoto. Bueno, el cuerpo se encontró en una represa en Brasil, Billings, creo que en Río de Janeiro, no recuerdo bien, pero en Brasil. Y bueno, en una zona remota, el tipo estaba desaparecido y cuando estaba vivo fue cuando le hicieron esta cirugía extrema, extraña y totalmente muy gráfica. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, lo que quiero dar a entender es que no nada más se trata de animales, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, Freitzedo en su libro La Granja Humana también habla de otros casos también muy bizarros que ocurrieron con testimonios, creo que en una carretera en México también, donde incluso hubo víctimas mortales. Si todos los incidentes están relacionados con estas naves es un punto de discusión constante. El hecho es que algo, si es un ladrón de ganado, pues no va, pues se va a ir a robar el ganado. ¿Para qué va a hacer esa cosa? O sea, ¿para qué? Pero bueno. Y luego, bueno, es muy extraño. Yo sí lo relaciono con el fenómeno ovni 100%. El hecho es que algo en nuestro entorno está sometiendo a los animales a una tecnología desconocida y altamente avanzada. Los animales se recogen metódicamente por partes particulares del cuerpo y las características de estos horribles procedimientos son las mismas en todo el mundo. El fenómeno no es un problema actual, ya que los casos registrados datan de hace más de 200 años. De hecho, como se discute más adelante, se puede argumentar firmemente que estos eventos han estado ocurriendo durante muchos miles de años. La posibilidad de una inteligencia desconocida para la extracción de órganos de nuestros animales de diferentes especies debería ser motivo de gran preocupación para todos nosotros. La investigación de estos incidentes ha estado oculta en secreto durante muchos años, con agencias gubernamentales encargadas de encubrir la aterradora realidad de quién o qué es el responsable. El inquietante caso de los incidentes relacionados con ovejas en la granja McLaughlin en Irlanda del Norte, un reinado de horror de más de 20 años, ilustra claramente cuán bien orquestados y efectivos pueden ser los encubrimientos y las negaciones. Desde el nivel local, que involucra a la policía, el bienestar de los animales y los organismos agrícolas, hasta el Parlamento Europeo, el edificio de funcionarios sigue siendo uno de obstaculizar cualquier intento de investigar el enigma para descubrir la verdad. Los estudiosos e investigadores de estos incidentes alarmantes se han visto sometidos precisamente a las mismas tácticas implementadas por las agencias gubernamentales a nivel mundial. Durante más de 2 décadas los autores habían solicitado datos de numerosos gobiernos sobre la existencia de objetos aéreos no identificados y en todos los casos la respuesta fue la misma, que los gobiernos no tenían ningún interés en el tema y no mantenían los archivos pertinentes. Hace algunos años, sin embargo, esta negación fue revertida. Los gobiernos comenzaron a publicar archivos previamente secretos
relacionados con la investigación oficial de objetos aéreos no identificados, algunos de los cuales pueden ser naves no terrenales tecnológicamente avanzadas, por unidades de inteligencia específicas dentro de sus administraciones. En los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, los objetos aéreos desconocidos fueron responsables de interferir con los códigos de lanzamiento de misiles nucleares. Como se detalla en nuestro libro anterior, Estados de la Negación, el incidente de la roca de Tuscar y otros misterios, publicado en el 2013. Varios países, incluidos el Reino Unido, Francia, España, Brasil, México e Irlanda, han publicado estos archivos desclasificados y ahora están admitiendo que de hecho habían perseguido un ávido interés en el fenómeno. Aquí quiero aclarar que el caso de México, un militar, un piloto militar, al igual que el caso de Estados Unidos, también dio a conocer al respecto. Como han admitido que el tema es auténtico con el informe Coding del Reino Unido, que establece que la realidad de los objetos voladores no identificados es indiscutible. Ahora están guardando archivos secretos en una agenda que aquellos que controlan la nave desconocida pueden estar persiguiendo, pregunta el autor, ¿no? Este cambio de rumbo por parte de los gobiernos, al admitir la existencia de objetos voladores no identificados, demuestra que los archivos se generan y mantienen en fenómenos extraños. Las continuas negaciones y encubrimientos que involucran estos incidentes relacionados con animales apuntan a la participación de estas mismas agencias de inteligencia cuyo papel es mantener la verdad oculta al público. Al promover una línea oficial, los medios pueden convertirse en un participante involuntario en la configuración de la percepción del público y de la opinión resultante sobre temas que son sensibles al gobierno de una nación. Un caso en la historia que ilustra esta realidad ocurrió en 1945. Bueno, aquí se mete lo de la era atómica. No vamos a esquivar lo de la era atómica que no nos concierne. Y vamos a pasar a donde dice intrusos desconocidos. Dice: uno de los primeros casos de este fenómeno perturbador que llegó a la atención pública ocurrió en septiembre de 1967 en el Valle de San Luis de Colorado. Un caballo fue encontrado muerto en un rancho perteneciente a la familia de Berle y Nellie Lewis. Se descubrieron 6 agujeros perforados en el suelo cerca de la carcasa. Era como si algo grande y pesado hubiera descansado allí. El desafortunado animal había sido abierto quirúrgicamente desde el cuello hasta el pecho, sin pulmones, corazón y tiroides. La extracción de los órganos se había realizado con precisión, pero no había sangre evidente. Además, la carne en los bordes de la herida era de color oscuro, como cauterizada por temperaturas muy altas. Análisis posteriores de laboratorio sugirieron que la decoloración a nivel celular indicaba que efectivamente se había utilizado un proceso de combustión. Todo esto contradecía la opinión de los funcionarios, con un cirujano veterinario local diciendo que el caballo Lady, posteriormente conocido como Snippy en los medios, había muerto de una infección en la pierna y que un caminante nunca identificado había cortado al animal la garganta para poner fin a su miseria. Esta explicación ignoró la precisión de la extracción de los órganos, la aparente presencia de calor para cauterizar la incisión y la falta total de sangre. Tampoco explicaba el hecho de que otras marcas encontradas en el suelo y mucho menos los 6 agujeros eran similares a las causadas por un escape y que emitían lecturas de radiación más altas que el fondo. Tampoco explicaba el hecho de que un miembro de la familia de alguna manera se quemó la mano cuando apretaron un trozo del tejido del caballo que se había encontrado cerca. Aunque el caso Lewis involucró la muerte siniestra de un caballo, la desaparición similar de ganado vacuno y ovino también se ha convertido en el foco de atención de los medios. Sus lesiones incluyen la escisión de ojos, lenguas, tejidos de la mandíbula y la extracción de los órganos sexuales y excretores. Para agregar más misterio y para aumentar la sospecha y la ira entre los dueños de los animales, la observación de helicópteros sin marcar en las cercanías del lugar donde ocurrió el fenómeno ha sugerido un interés gubernamental o militar en lo que ha sucedido. La presencia de alguien o algo realizando procedimientos quirúrgicos similares a los realizados en el caballo de la familia Lewis fue un asunto policial.
no solo había que considerar la cuestión de la crueldad hacia los animales, sino también la cuestión de los ganaderos y los granjeros que experimentaban sus medios de vida gravemente dañados por las pérdidas financieras en las que incurría la desaparición de sus animales. Sin embargo, cuando se descubrió el desafortunado caballo en el rancho de Berle Lewis, un alguacil local se negó a comenzar una investigación, o sea que prácticamente ni le importó. En 1975, también en Colorado, un ranchero intentó en vano hacer que el departamento local del sheriff investigara dos casos, uno de una vaca y otro de un toro, que habían ocurrido en su tierra. El oficial de la ley nunca apareció para investigar el primer incidente, así que cuando ocurrió el segundo, una quincena más tarde, el ranchero se dirigió a su pueblo más cercano para encontrarse con él cara a cara. El hombre de la ley se mostró reacio a hablar con el ranchero enojado e incluso sugirió que se reunieran en privado en un restaurante cercano. El ranchero persistió y el sheriff hizo una sorprendente admisión. La policía, dice, sabía que era responsable de los incidentes y lo habían hecho durante algún tiempo. En ese condado y mucho menos en todo el estado de Colorado había habido 400 informes para ese momento. El atónito ranchero escuchó mientras el policía le decía que lo estaban haciendo extraterrestres y que la policía local había hablado con la Oficina Federal de Investigación al respecto, es decir, el FBI. Pero bueno, interesante, ¿no? Que un alguacil local le haya confesado al ranchero pues, que eran extraterrestres. Había más de 400 informes al respecto. Bueno, el FBI parecía reacio a involucrarse en la investigación del fenómeno. Ya se había negado a seguir con el asunto en 1973, cuando el entonces fiscal de los Estados Unidos, Allen Danielson, le había pedido al buró que investigara los numerosos casos que ocurrían en Iowa. Se establecieron acuerdos para establecer contactos con la Oficina de Investigación de Iowa y varios departamentos del sheriff del condado, pero el FBI no lo hizo. El cadáver del caballo involucrado en el caso antes mencionado del Valle de San Luis fue examinado por el doctor John Altschuler, un patólogo y hematólogo. Altschuler se llama, no, perdonen ahí la pronunciación. Posteriormente, Altschuler se involucró en cientos de otros casos y fue una fuente de información para la periodista de investigación Linda Moulton Howe, quien ganó un premio Emmy por su inquietante documental de 1980 sobre el tema. Por cierto, yo traduzco mucho a Linda Moulton Howe. Dice, a lo largo de sus investigaciones, dos rasgos recurrentes descartaron a los individuos perturbados: la extracción continua de órganos sin derramar sangre y la naturaleza precisa de los procedimientos quirúrgicos similares al láser que parecen haberse utilizado. En respuesta a la creciente ira entre los terratenientes locales y para evitar que abrieran fuego contra los helicópteros que sobrevolaban sus propiedades, el senador de Nuevo México, Harrison Schmitt, organizó una reunión en Albuquerque el 20 de abril de 1979. La conferencia dio a los propietarios de tierras, expertos veterinarios y agentes del orden público la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Había mucho de qué hablar, ya que Estados Unidos había experimentado un estimado de 10,000 casos para ese momento. El ambiente hostil aseguró que el proceso no duró más de un día, pero resultó en que el FBI acordó establecer una participación en la investigación de un fenómeno que había existido mucho más allá de las fronteras estatales de Nuevo México. Nuevo México, el desierto, ¿no? Es un estado muy desértico y caliente en la frontera con nuestro país México. El resultado fue que el FBI proporcionó un presupuesto de $50,000 para un agente retirado, Kenneth Rommel, para desempolvar su placa y liderar una investigación sobre la causa de las extrañas muertes en nombre de la oficina. Rommel, escéptico sobre las causas no terrenales sugeridas por algunos, llegó a la conclusión, inevitablemente tal vez, de que no había evidencia sólida de que estuviera involucrado algo más exótico que los depredadores, carroñeros o la mano humana ocasional. El investigador Christopher O'Brien, en un libro del 2014 publicado por Adventures Unlimited Press,
Stalking the Herd, o sea, acechando al ganado, incluye un comentario revelador. El autor de su prólogo, el investigador compañero Greg Bishop, se hizo amigo del oficial de patrulla del estado de Nuevo México, Gabe Valdez, quien estuvo involucrado en innumerables casos de misteriosas muertes de ganado. Valdez bromeó con Bishop. Lo más cerca que Rommel estuvo de una vaca fue un filete en un restaurante de Nueva York. La conclusión de Rommel refleja la de una investigación anterior, aunque superficial, realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Los esfuerzos de esta oficina y el FBI se apartaron de los inquietantes y desconcertantes preguntas planteadas por el trabajo de personas como Altshuler. Al parecer, nadie en el ámbito de la oficialidad quería abordar los problemas reales. Era más fácil culpar simplemente de todo a los depredadores, carroñeros, coyotes, moscas, cultos o individuos trastornados, que explicar la extirpación sin sangre de los órganos, el uso de cirugía con láser o la falta de huellas de vehículos, incluso en pastos cubiertos de nieve, o para explicar los continuos avistamientos en lugares donde se había producido el fenómeno de helicópteros y otros objetos no identificados en lo alto. O sea que decía, no, fue un depredador, fue un coyote, fue algo. Ay, y a poco el depredador es vampiro, que se convirtió en el conde Drácula, que lo dejó sin sangre. Bueno, es realmente ridículo lo que estos oficiales locales. Y le pagaron $50,000, ¿no? A uno de estos, para hacerse del tonto nada más. La presencia de helicópteros y naves aéreas no identificadas en estas inmediaciones ha llevado a una divergencia de opiniones sobre lo que hay detrás del fenómeno. Justo antes de involucrarse en el caso del Valle de San Luis, el doctor John Altshuler había visto algunos de los objetos desconocidos en la región en el parque del Monumento Nacional Great Sand Dunes, o Grandes Sandunas, dice. Perdón, grandes dunas de arena, disculpen mi inglés. En las pequeñas horas observó 3 objetos blancos y brillantes que se movían debajo de las cimas de las montañas Sangre de Cristo. Sabía que no había caminos en el terreno accidentado y de gran altitud, por lo que el fenómeno no podrían haber sido los faros de los automóviles, un punto que se confirmó cuando de repente se dispararon hacia el cielo y desaparecieron de la vista. De hecho, la presencia reiterada de vehículos aéreos pequeños y extremadamente ágiles fue reportada por testigos oculares en las inmediaciones del caso Lady en el Valle de San Luis. Agnes King, la madre de Nellie Lewis, fue una de esas observadoras, poco antes de que el desafortunado destino del caballo fuera sellado. Aunque el animal se encontró con su horrible muerte en los últimos meses de 1967, se han reportado fenómenos aéreos extraños y no identificados cerca desde 1966. El avistamiento repetido de helicópteros sin marcar podría indicar una participación militar encubierta o al menos un interés en algunos de estos extraños eventos. En 1975, Gabe Valdez investigó la pérdida repetida de ganado en un rancho propiedad de un tal Manuel Gómez. Un científico retirado de Sandia Labs, Howard Burgess, ayudó a Valdez en sus investigaciones. Decidió seguir una teoría que tenía, que el ganado puede haber sido marcado previamente para su posterior selección. Condujeron 100 cabezas de ganado a través de una rampa, monitoreando cada una bajo una fuente de luz ultravioleta. La luz negra detectó que varios animales habían sido pintados de tal manera que serían visibles desde arriba. Todos los animales marcados tenían entre 1 y 3 años y eran de la misma raza. La creencia de algunos de que los elementos militares están involucrados en una cosa, pero los ganaderos que presencian pequeñas figuras humanoides en el suelo son mucho más difíciles de explicar. En el curso de la investigación sobre el fenómeno, el investigador Timothy Wood se encontró con tal afirmación que previamente había sido puesta en conocimiento de Linda Moulton Howe. En abril de 1980, cerca de Waco, Texas, un ranchero que buscaba una vaca desaparecida y muy preñada vio 2 figuras de 4 pies de altura en un claro entre árboles de mezquite, a unos 100 metros de distancia. Las pequeñas figuras llevaban una pantorrilla entre ellas,
y ambas de repente volvieron la cabeza al unísono para mirar en dirección al ranchero. El ranchero corrió y estaba tan conmocionado por su experiencia que guardó silencio al respecto durante 2 días. Finalmente, confió en su esposa e hijo, y los 3 regresaron a donde había encontrado a los seres extraños. Allí encontraron los restos de un ternero, aparentemente el que se vio que llevaban las figuras. Su piel había sido retirada sobre el cráneo y doblada, de adentro hacia afuera, en el suelo cercano. También estaba presente la columna vertebral de la pantorrilla, con todas las costillas faltantes. Hubo una ausencia total de sangre en la escena. Se ha informado de la presencia de helicópteros sin marcar predominantemente negros en varias escenas en las que se han producido estos incidentes relacionados con animales en todos los Estados Unidos. Ted Oliphant, un exoficial de policía en Fife, Alabama, se encontró con esa actividad de helicópteros cuando participó en 35 investigaciones a principios de la década de 1990. Un caso curioso comenzó el 9 de enero de 1993, cuando Tommy Cole, un detective jefe del departamento de policía de Albertville, perdió un novillo Black Angus a causa de este enigma desconcertante y perturbador. El día anterior, su esposa había notado un helicóptero sin marcar sobre la propiedad de la familia y Cole trajo a un investigador de la Administración Federal de Aviación para evaluar su testimonio. El funcionario de la FAA se mostró escéptico sobre el posible vínculo entre tales helicópteros y este incidente, pero pronto cambió de opinión, después de que él y Cole vieron un helicóptero similar o posiblemente el mismo mientras conducían en el automóvil de la policía de Cole. Cuando vieron el misterioso avión, el funcionario de la FAA lo llamó por radio y le pidió al piloto que lo identificara. No hubo respuesta. Al no llegar a ninguna parte utilizando este enfoque, el investigador molesto logró rastrear el helicóptero hasta la base de la Fuerza Aérea Maxwell, también en Alabama. Cuando procedió a plantear preguntas a la base, simplemente se le indicó que le dejara caer y que no volviera a hablar de ello. ¿Con qué autoridad se le dijo al funcionario de la FAA, un representante del gobierno federal, que se retirara? ¿Qué estaba escondido? Ted Oliphant declaró, a raíz de este caso y otros, que le habían dado información que podía arrojar luz sobre al menos algunos de los casos reportados en los Estados Unidos. Se le informó que había una operación de monitoreo encubierta en el lugar, observando al rebaño nacional no solo por los efectos de las pruebas de armas nucleares, sino también por la propagación de la encefalopatía espongiforme bovina, antes de que pudiera afectar a los humanos, como la enfermedad relacionada con Creutzfeldt-Jakob. Las vacas con problemas de salud podrían detectarse utilizando escáneres infrarrojos termográficos en helicópteros, ya que el apagado circulatorio comenzaría con la piel exterior de los animales. Si este es el caso, tomar muestras de animales para probar en áreas geográficas amplias tiene sentido, pero no es posible dejar el cadáver allí para ser investigado. Tampoco el avistamiento de seres en el suelo, como en el caso de Waco, ni la observación por parte de testigos de objetos aéreos, naves que definitivamente no son helicópteros ni ninguna otra tecnología terrenal conocida. Y yo agregaría también, tampoco el avistamiento de los 2 seres humanoides extraños de 4 pies de altura que vio el ranchero, ¿no? Que no dice aquí, pero pues tampoco. El avistamiento de una de esas naves ocurrió, según el testigo, el 12 de enero de 1997 en Puerto Rico. En su libro del 2000, Unearthly Disclosure, Timothy Good dio el seudónimo de Pedro Vieira al testigo. Good, acompañado por el investigador local Jorge Martín, entrevistó al exoficial de policía sobre lo que había visto, y el relato de Vieira es una lectura alarmante. Mientras conducía de noche, observó una nave aérea circular que volaba desde la dirección de la selva tropical El Yunque. Observó cómo la nave flotaba sobre un pasto. Un haz de luz cónico azul verdoso emergió de debajo de la extraña máquina e iluminó un rebaño de vacas. Uno de los animales comenzó a levantarse del suelo y flotó hacia la nave. De repente, la vaca desapareció,
justo cuando llegó a la parte inferior del objeto. La extraña nave comenzó a maniobrar lejos de su posición sobre el pasto y Vieira trató de seguirlo, caminar, ver hacia dónde se dirigía. Fue recibido en el camino por dos hombres que vestían ropa de estilo militar y que conducían una camioneta. Le ordenaron que se detuviera. Le dijeron que no siguiera al objeto y le ordenaron que se quedara allí durante 10 minutos. Hizo lo que le dijeron y durante 5 minutos más, luego continuó el camino. Más adelante en su viaje encontró a la vaca junto al camino o lo que quedaba de ella. Había sido mutilada y 2 de sus piernas habían sido rotas, como si se hubiera caído desde una altura. Poco más de 2 años después, el 25 de febrero de 1999, los miembros de un equipo de tala de 14 hombres fueron testigos de una extraña visión mientras regresaban a su vehículo para almorzar mientras trabajaban en el área del monte St. Helens del estado de Washington. El incidente fue investigado por Peter Davenport, del Centro Nacional de Informes de OVNIs de Estados Unidos, y Rubén Uriarte, Robert Fairfax y Kathleen Anderson, de la organización de investigación MUFON, Mutual UFO Network. Uno de los miembros del equipo de trabajo se detuvo para descansar mientras sus colegas se dirigían hacia su camión desde varias posiciones en la ladera de una montaña. Notó una manada de alces en una ladera cercana, al noreste. Luego, desde la misma área, observó el movimiento de un peculiar objeto aerotransportado a la vista. Voló al nivel de la copa de un árbol, abrazando los contornos del terreno mientras se movía. La peculiar nave estaba a unos 200 pies debajo de su elevación y quizás a 800 yardas de distancia. Su primer pensamiento fue que parecía un parapente o un tipo similar de avión muy ligero. Tenía una mancha roja de color en su lado derecho y una blanca en su lado izquierdo. Sin embargo, si se trataba de un avión de este tipo, entonces no estaba tratando de ganar altitud sobre el terreno forestado, ni aparentemente buscando un lugar de aterrizaje. En cambio, acechaba metódicamente a la manada de alces. Los animales se separaron unos de otros y corrieron aterrados. Uno, sin embargo, se aisló del resto y corrió hacia el norte. El objeto lo siguió y pronto alcanzó a la bestia, cuyo escape fue obstaculizado por troncos caídos esparcidos por el suelo. Avanzando a solo 7 millas por hora más o menos, la misteriosa nave pronto se había puesto al día con su cantera. El trabajador en reposo gritó, y 2 de sus colegas observaron lo que se estaba desarrollando. La atención del resto de los miembros de la tripulación seguía centrada en la manada que huía. La envergadura del objeto no era mucho más grande que el alce, pero aún así no tuvo dificultades para levantar al animal de 500 libras del suelo. El dispositivo tenía un movimiento tambaleante y oscilante inusual mientras volaba. El alce de alguna manera se reunió debajo. Curiosamente, el animal se movió en tándem con su captor, como si estuviera soldado a él. El informe resultante de MUFON se refería al alce que aparecía como una escultura de metal sólido unida a la nave. Se alejó eventualmente y se dirigió hacia el cielo en un ángulo de 45 grados y se perdió entre las nubes. El resto de la manada se reunió en un grupo apretado cerca de la línea de árboles en la ladera de la montaña, lo que indica una posición defensiva cuando se percibe una amenaza de un depredador. Mientras que 11 miembros del equipo de trabajo sabían que algo había asustado a la manada de alces, otros 3 habían observado, a plena luz del día, cómo ocurrían estos eventos extraños y algo desconcertantes, eventos en los que una tecnología e inteligencia de otro mundo eran claramente evidentes. El estado de Washington también fue el lugar de otro extraño incidente que involucró a un alce, que ocurrió en 1949. Un cazador, entonces en su adolescencia, vio una nave en forma de disco flotando y luego aterrizando a cierta distancia. La partida de caza, todos los cuales habían presenciado el espectáculo, se dirigieron hacia la zona. Cuando llegaron, el objeto no se veía por ninguna parte. En cambio, encontraron un alce, muerto, donde la nave había aterrizado. Un episodio similar se informó desde Missouri a mediados de la década de 1930. Leon J. Sale se fue a vivir con sus abuelos en su granja. Él y su abuelo vieron un objeto brillante deslizarse sobre sus propiedades
justo encima de las copas de árboles. Lo siguieron hasta donde pensaron que podría haber aterrizado. Cuando llegaron allí, descubrieron un gran parche circular de hierba quemada. En su centro encontraron un cerdo muerto. Estos casos al menos no fueron obra de los militares. En cualquier caso, el establecimiento de defensa de los Estados Unidos estaba lo suficientemente interesado en el tema de estos extraños incidentes relacionados con animales y aparentemente de naves aéreas desconocidas como para mencionarlos en una conversación con Linda Moulton Howe. En 1983 asistió a una reunión en la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, Albuquerque, Nuevo México, con Richard Doty, un agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Su objetivo era realizar una entrevista para un documental propuesto para el HBO. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que el oficial de AFOSI planteó la cuestión de aquellos casos que involucraban animales misteriosamente cosechados. Informó a Howe que su trabajo en su galardonado documental televisivo había tomado por sorpresa al gobierno federal. Él le dijo que las autoridades federales no esperaban que ella se involucrara en una investigación tan seria del fenómeno. Independientemente del hecho de que su trabajo anterior había obtenido un Emmy, se encontró con rechazos al año siguiente cuando se acercó a la ABC y a la NBC para financiar más trabajos documentales de investigación sobre los casos alarmantes que involucran animales. Aunque su material era interesante, le dijeron, las fotografías y las grabaciones de video podían ser falsificadas, mientras que los documentos eran solo papel después de todo. Uno debe preguntarse si la presión desde arriba cerró estas vías para que Howe informara al público sobre un tema de tanta importancia. Parece que el juego político estaba en pleno apogeo en estos casos. De hecho, le dijeron que la única forma en que se podría financiar cualquier programa documental sobre el tema sería si el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado, el secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto decían que era cierto. El uso encubierto y a veces bastante abierto de helicópteros por parte de algunas agencias de defensa o del gobierno de Estados Unidos no puede, por supuesto, explicar los incidentes de evisceración o secuestro de animales que ocurrieron mucho antes de que el mundo tuviera BSE, CJD o pruebas de armas nucleares para enfrentar. O incluso antes de tener un avión. El investigador Tommy Bland ha sido uno de varios investigadores que ha encontrado casos que datan de hace más de 200 años. El tejano encontró referencias a muertes de animales peculiares que ocurrieron en Gran Bretaña ya en 1980. El material de investigación suministrado a los autores por un colega de investigación con sede en Londres indicó que los ataques de 1810 ocurrieron a lo largo de la frontera entre Inglaterra y Escocia, y los animales a menudo se encontraban completamente drenados de sangre. En 1874, en una serie de incidentes que duraron 4 meses, hasta 30 ovejas por noche fueron procesadas clínicamente de la misma manera, en el área de Irlanda del condado de Cavan. Un caso particularmente inquietante que mostraba aspectos de los fenómenos poltergeist que involucraban a una mujer joven ocurrió en los primeros años del siglo XX. En enero de 1906, el Louth y North Lincolnshire News informó que había estallado misteriosamente en llamas mientras barría el piso de la casa de campo de sus empleadores. El periódico continuó explicando que después de que la llevaron al hospital, sus empleadores, la familia White, experimentaron varias intrusiones de fuerzas desconocidas. El ganado avícola de la familia fue el centro de atención de los perpetradores invisibles. A pesar de proteger meticulosamente su recinto cerrado de pollos contra los depredadores naturales, los miembros de la familia se horrorizaron y profundamente confundidos al descubrir que algo, de alguna manera, había entrado sigilosamente en el recinto seguro. Su ganado inicial de 250 aves había sido diezmado a solo 24. A las aves les arrancaron la piel de la cabeza, el cuello y la pechuga y las retiraron. Las tráqueas se sacaron y se rompieron. O'Brien del 2014, ¿no? El informe. El astrónomo e investigador Jacques Vallée, mientras tanto, ha contado sobre un extraño episodio de 1890 en Gran Bretaña, en que un granjero fue testigo de una nave en forma de cigarro
aproximadamente a 40 pies de altura en el aire. Una gruesa cuerda colgaba de la nave, de la que colgaba una vaca. El objeto se fue volando, pero al día siguiente localizó a la vaca muerta a cierta distancia. El animal había sido gravemente cortado y quemado. Algunos testigos han informado de estos objetos en el aire no identificados que otros fenómenos paranormales, especialmente la actividad poltergeist, han ocurrido a su alrededor en el momento de su avistamiento o en su momento. Tal fue el caso del rancho Skinwalker en Utah. Durante muchos años, la familia que residía allí estuvo plagada de todo tipo de eventos extraños. Los objetos pesados desaparecerían, solo para reaparecer en su lugar apropiado minutos más tarde. Dentro de la casa del rancho, un bromista común, invisible, parecía deleitarse al poner pimienta en el salero y viceversa, mientras las puertas se abrían y cerraban al azar con manos invisibles. Volando, brillantes orbes de luz flotaban sobre el rancho. También se vieron objetos desconocidos pero estructurados sobre la propiedad. Tales anomalías a veces se observaron dentro de unos 100 metros de la casa en el rancho, y los animales fueron sometidos inexplicablemente a procedimientos quirúrgicos con resultados fatales. Eventos extraños continuaron en la propiedad durante 50 años, con varias familias viviendo allí. En la década de 1990, el entonces Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento, con sede en Las Vegas, llevó a cabo una extensa investigación del sitio del rancho, con los miembros del equipo pasando periodos de varios días y noches en el rancho con la mayor frecuencia posible. Una noche, mientras estaba encaramado en una cresta y vigilando la propiedad y su ganado, dos de los investigadores del NITS se sorprendieron al ver un extraño resplandor que aparecía en el aire debajo de su posición. Se quedaron mirando con el corazón en la boca, mientras un ser de algún origen desconocido salía del resplandor, que parecía ser un portal de algún tipo, y hacia el suelo. Luego desapareció en la noche. Hombres de ciencia o no, sus propias experiencias en el rancho significaba que ahora habían visto más que suficiente. Aquí había una situación en la que los límites de la ciencia aceptada se extendían hasta el límite y se rompían. Los residentes del rancho habían contado que vieron un enorme animal parecido a un lobo alrededor de tal propiedad. La criatura aparentemente era inmune a los disparos a muy corta distancia, y ahora los investigadores, cuya tarea era racionalizar los sucesos informados, presenciaron el mismo desdén de las autoridades. Dice, de hecho, el caminante de la piel, en el nombre conferido al rancho para mantener privado su título real y su ubicación precisa, provenía de cuentos locales de indios Ute, de un animal de otro mundo que venía a la tierra y cazaba entre los humanos. Mientras investigaba el rancho, el equipo de NITS amplió su investigación a otras propiedades en el área. Muchos de estos vecinos confirmaron que también habían sufrido la pérdida de ganado por muertes inexplicables a lo largo de los años. Algunos de ellos también habían observado bolas de luz de colores en el cielo, mientras que un ranchero nombrado como el señor González les dijo en 1995 que una de sus vacas había muerto por su propia mano, pero solo después de haber sufrido una experiencia muy extraña. Encontró al animal alejado del resto de la manada con dos de sus patas rotas. La desafortunada vaca temblaba, así que González fue a buscar una manta en la casa del rancho. Cuando regresó, la vaca había desaparecido. En la casa, una hora después, miró por la ventana y notó que el animal herido había regresado, pero ahora estaba a unos 50 metros de su posición anterior. Hubiera sido imposible caminar, pero la preocupación del ranchero superaba su desconcierto. Fue a tratar de ayudar a la vaca, e inmediatamente notó que sus 4 patas estaban rotas. No le quedó más remedio que disparar al animal y sacarlo de su dolor. Un informe completo de la larga investigación de NITS sobre el rancho Skinwalker llamó la atención del público en 2005 con la publicación de Cazando en Skinwalker, un libro escrito por Colm A. Kelleher, quien era uno de los miembros del equipo de investigación, y el periodista de Nevada George Knapp, quien fue el único miembro de los medios al que se le permitió unirse al equipo
en sus muchos viajes hasta el rancho en Utah. Ambos hombres llegaron al proyecto de investigación de manera abierta, aplicando tanto el sentido común periodístico como el razonamiento científico, y se quedaron cortos ante la gran extrañeza en el remoto rancho. De hecho, el libro no da golpes en su actitud mordaz hacia los esfuerzos de investigación antes mencionados de Kenneth Rommel para el FBI con respecto al misterio en general. Rommel dice: se sentó en el lomo de un caballo durante 6 meses y tomó algunas fotografías superficiales de vacas muertas. Luego presentó un informe de 300 páginas mostrando que las muertes de ganado fueron causadas por depredadores carroñeros. Además, el libro establece que el equipo de Rommel no realizó absolutamente ninguna autopsia a las víctimas durante su investigación. Sin embargo, su veredicto todavía se convirtió en la línea oficial, háganme el favor. Kelleher y Knapp llegaron al tema sin agenda. Todo lo que querían descubrir eran los hechos. No eran creyentes con los ojos abiertos en cosas tan esotéricas. Lejos de ahí. En el momento de la publicación del libro, el trabajo de transmisión de George Knapp le había valido no menos de 8 premios Emmy, incluido el mejor logro individual de un reportero en 1989 por su investigación del controvertido y altamente secreto Área 51 del gobierno de los Estados Unidos en Nevada. También ganó el premio Mark Twain de la Associated Press por redacción de noticias y el premio Edward R. Murrow por informes de investigación. Además, como reportero y presentador de noticias en la estación afiliada de CBS Class TV en Las Vegas, estaba escribiendo simultáneamente una galardonada columna semanal para un periódico en la ciudad. Mientras tanto, Colm A. Kelleher obtuvo un doctorado en bioquímica del Trinity College de Dublín en 1983. Su carrera lo llevó a trabajar en el Instituto de Cáncer de Ontario, el Laboratorio de Investigación del Cáncer Terry Fox y el Centro Nacional Judío de Inmunología. Fue autor de Brain Trust, un éxito de ventas en los Estados Unidos que examinó el vínculo oculto entre la enfermedad de la vaca loca y la enfermedad del Alzheimer. Con tanta atención centrada en los incidentes en los Estados Unidos, los miembros de los medios de comunicación y el público en general tienden a creer que el fenómeno se limita a un solo país. Esto no es cierto. Con otros casos que ocurren en Canadá y tan al sur como en Argentina, entre América del Norte y del Sur, en las culturas de habla hispana de América Central y el Caribe, un problema más frecuente ha sido una gran cantidad de ataques contra el ganado, especialmente desde mediados de la década de 1990 por los llamados chupacabras. Si bien los relatos de los testigos oculares y los adornos de la prensa han retratado al autor como una criatura chupasangre de los reinos del folclore, el hecho es que los ataques y las heridas son demasiado reales. Las víctimas han incluido ganado de granja más pequeño como pollos y cabras, que se encuentran con heridas punzantes y se les drena la sangre. Los perpetradores siguen siendo esquivos, pero los informes en curso han llevado a investigadores paranormales como Nick Redfern de Gran Bretaña a realizar visitas repetidas a Puerto Rico para reunirse con testigos presenciales y realizar investigaciones sobre el enigma. En la década del 2000, mientras tanto, el ganado era el objetivo en Argentina. Si bien las autoridades citaron causas naturales en estos casos, la muerte de un ternero en 2002 fue más difícil de transmitir en términos tan prosaicos. El 28 de junio, Camilo Lisiardo revisó su rebaño y notó que faltaba uno de sus animales. Encontró el cadáver del ternero en una parte remota de su pasto en el área de la colonia Tres Árboles, a 6 millas del sureste de Rufino, en la provincia de Santa Fe. El 2 de julio, miembros del grupo de investigación IFOR, investigadores del fenómeno ovni de Rufino, vinieron a entrevistar a Lisiardo y ver al ternero. El animal tenía una incisión limpia desde la nariz hasta la garganta, con la mandíbula inferior completamente despojada de carne, como si la muerte hubiera tenido lugar con bastante tiempo de anticipación, ciertamente más de unos días antes, a mediados de invierno. Faltaba el ojo derecho y la cavidad orbital estaba vacía. También había un agujero de 4 centímetros alrededor del ombligo. Los cuartos traseros mostraban signos de depredación, lo cual era comprensible, ya que el animal había estado acostado allí durante varios días, pero Lisiardo había mirado la pantorrilla el día anterior y había notado que había existido un círculo bien definido y sin núcleo en el área anal.
Al día siguiente, los investigadores de IFOR regresaron a escena trayendo un veterinario, Hernando Brandino, con ellos. Se dio cuenta y comentó sobre el daño que obviamente habían hecho al cadáver las aves comedoras de carroña, etc. Sin embargo, también señaló que las lesiones al animal podrían haber sido causadas por el uso de un instrumento afilado. Este evento recuerda lo que ocurrió en junio de 1994 en una granja en Castlebridge, cerca de la ciudad de Wexford, en el sureste de Irlanda. Aunque el agricultor se negó 2 veces a ser entrevistado por los autores de este libro, un oficial de la guardia policial local nos proporcionó una declaración sobre el caso 2 años después. El policía declaró que después de haber revisado los animales en su rebaño y haberlos contado a las 9 p.m. un sábado por la noche, el granjero descubrió que faltaba uno la próxima vez que lo revisó a las 10:30 am del lunes siguiente. El animal desaparecido, una novilla de 600 libras, que había estado en excelente estado de salud, fue encontrada con la cabeza intacta, pero sin nada más, excepto la piel y el hueso. El granjero dijo que nunca había visto algo así antes, y que no sabía nada que pudiera hacerle esto a un cadáver en tan poco tiempo. Una indicación de que el ganado ha sido atacado en otras partes de la isla de Irlanda llamó la atención de los autores de este libro en forma de una comunicación de Barry Fitzgerald, un investigador paranormal altamente experimentado que puede ser conocido por los lectores por su participación en la popular serie de televisión estadounidense Ghost Hunters International. Mientras estaba involucrado en un caso no relacionado en una ubicación remota en el condado de Down, Irlanda del Norte, en 2006, descubrió el cadáver de una vaca. El bovino muerto exhibió los signos demasiado familiares de órganos que habían sido extirpados clínicamente de la misma manera que miles de otros en todo el mundo. La cifra de aproximadamente 10.000 casos en los Estados Unidos, y eso fue solo hasta 1979, indica el alcance del problema de bienestar animal sin mencionar las considerables pérdidas financieras para las empresas agrícolas y ganaderas. Argentina, donde la cría de ganado es un gran negocio, ha visto su parte de casos, con la pérdida de Camilo Lisiardo de un ternero en circunstancias extrañas que es solo la punta del iceberg. Muy bien amigos, hasta aquí lo voy a dejar. Vienen caso tras caso, tras caso, tras caso. Es impresionante este libro, cómo está documentando todo. Y bueno, a mí me parece algo fantástico el trabajo que hacen estos grandes autores del libro, cómo mencionan nombres, cómo documentan todo, y esto se remonta a 200, a miles de años atrás, ¿no? Este fenómeno, y obviamente ya está incluso en la cultura popular de la ufología, donde ven una vaca, ¿no?, que se va elevando con una luz, pero ciertamente es inquietante estas zonas de cacería de los ovnis, cómo es mucho más preocupante de lo que parece. Los rancheros están vueltos locos, pérdidas financieras, pérdida de ganado, sufrimiento animal, y como lo dice, no solamente en Utah, no solamente se limita al caso del rancho Skinwalker, donde hay un megaportal ahí abierto, sino que va más allá del rancho Skinwalker y el área de caza se tiende a extender más allá de esta zona. O sea que realmente estamos en un mundo donde nos están cazando a los animales, incluso a los humanos, al por mayor, de una manera espeluznante, ¿no? Amigos, los dejo, espero que tengan en cuenta este libro, compártanlo con los escépticos. Bueno, con los escépticos no nos importan mucho, pero compártanlo pues para que la gente expanda su mente. Y bueno, es realmente muy bueno el libro. Si a ustedes les gustó y quieren que continúe con esta lectura, recuerden que tenemos otros libros pendientes también, háganmelo saber para continuar. Sin más los dejo y que pasen una excelente tarde.